Hola, mi nombre es Diana Rivas, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta es la unidad curricular de investigación aplicada y les comentaré sobre mi proyecto que lleva por título Accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los medios de comunicación del Estado de Aragua. En Venezuela, hablar del tema comunicacional es algo amplio. En el transcurso de los años se han creado nuevas leyes para las personas con discapacidad auditiva, con el fin de que estos gocen de la información, del entretenimiento y la educación que, como sabemos, ofrecen los medios de comunicación. Aunado a esto, podemos decir que se ven en la televisión lo que es el intérprete en lengua de señas venezolanas a través de algunos noticieros. Pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿esto es realmente suficiente para estas personas? A raíz de la situación, la investigadora busca captar la atención de las personas que tal vez puedan ayudar a mejorar el sistema de acceso de las personas con discapacidad auditiva, que tal vez no tienen la misma facilidad de relacionarse con el mundo como nosotros, las personas que no tenemos alguna discapacidad. En el transcurso de los años se han visto diferentes eventos e incluso denuncias, como por ejemplo en el caso del año 2019 por parte de Consorben, quien hace una denuncia pública al presidente Nicolás Maduro, ya que no se están cumpliendo lo que es el subtitulado y la interpretación de lengua de señas en la televisión y en otros medios de comunicación, como los especifica en la Constitución de Venezuela. Además, también recomienda que todos, o expresa que todos debemos tener el mismo derecho, tengas discapacidad o no tengas discapacidad. También se hace reclamo con la pandemia de que no había subtítulos y que estas personas no pudieron informarse correctamente de lo que sucedía en el mundo con el COVID-19. También se han visto muchos eventos, por lo menos en el caso del Miss Venezuela, que hace muchos años no se ha visto lo que es no se ha visto un intérprete de lengua de señas como se veía tal vez en el año 2000, 2008, 2009. Ya eso ya no existe. También es importante destacar que en el artículo 57 de la Constitución de Venezuela habla lo que es la libertad de expresión, y el artículo 101, que es aplicado en el artículo 4 de la Ley Resorte, habla del derecho de las personas con discapacidad auditiva a tener un intérprete y un subtitulado en la televisión y en algunos medios de comunicación para poder informarse, entretenerse y educarse. Entonces, si esto está aplicado a la Constitución de Venezuela, ¿por qué no se está cumpliendo como debe ser? Es importante que a partir de la crisis que tiene o afrontan los medios de comunicación en la actualidad, es importante trabajar con una mirada incluyente donde se trabaje con toda la sociedad y no con un grupo específico. De esta manera se encuentran las siguientes interrogantes ante el tema planteado. ¿Las personas con discapacidad auditiva tienen acceso a los medios de comunicación? ¿Qué tipo de medios frecuentan? ¿Existen políticas de inclusión de las personas con discapacidad auditiva en los medios de comunicación del Estado de Aragua? ¿Cuáles son las herramientas adecuadas para integrar a las personas con discapacidad auditiva a los medios de comunicación? En cuanto a los objetivos de la investigación, nuestro objetivo general es proponer accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los medios de comunicación del Estado de Aragua. Nuestros objetivos específicos son diagnosticar la situación de los medios de comunicación con respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. Nuestro segundo objetivo específico es establecer los elementos necesarios o que se requieren para aplicar la lengua de señas venezolana a los medios de comunicación del Estado de Aragua.
Y por último tenemos diseñar las herramientas necesarias para aplicar o integrar a las personas con discapacidad auditiva a los medios de comunicación, de este caso del Estado de Aragua. Desde hace unos años se ha visto la discapacidad auditiva como una patología que padecen algunas personas, por lo que estas personas se han tenido que someter a diversos estudios o terapias de lenguaje, de oralidad. Algunos, los que tienen la posibilidad de hacerse implantes, se lo hacen, todo con el fin de adaptarse o integrarse a la sociedad. Es aquí cuando vemos realmente la importancia de tener para ellos un intérprete de lengua de señas venezolana y los subtitulados, que como sabemos muchas veces esto falla. De esta manera es necesario realizar la investigación entendiendo a las personas con discapacidad, dejando atrás los modelos sociales y demostrando que las personas con discapacidad auditiva tienen el mismo derecho que nosotros a estar integrados o tener acceso a los medios de comunicación que tantos los han omitido. En cuanto al capítulo 2, hablamos de lo que es la perspectiva teórica. Aquí se tomaron en cuenta los antecedentes y los conceptos y las bases legales relacionados a nuestra investigación. En cuanto a los antecedentes que yo incluí en mi trabajo, fueron antecedentes nacionales e internacionales de alrededor de 5 años de vigencia, entre el año 2019 y 2021. Cada uno de estos estudios trabajó con una metodología diferente, sin embargo todos tenían el objetivo o estaban relacionados con la temática que era la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, ya sea a través de los medios de comunicación, de las redes, entre otros. Sin embargo, a pesar de cada uno de estos estudios no era totalmente similar, cada uno arrojó o demostró que realmente no existe un acceso de estas personas en los medios de comunicación o incluso dentro de la sociedad. En cuanto a los conceptos, podemos decir que se trabajó el concepto de la lengua de señas, de la hipoacusia, de los medios de comunicación, entre otros conceptos que están totalmente relacionados y validados por citas o por personas, por autores. En cuanto a los antecedentes, coloqué o trabajé con 3, que es el artículo 57 de la Constitución, que habla sobre la libertad de expresión, el artículo 101 de la Constitución, que habla sobre las personas con discapacidad y su relación en los medios de comunicación de Venezuela, y ese artículo que es ley, en el artículo de ley resorte, específicamente en el artículo 4, que habla sobre el derecho de estas personas a tener subtítulos o intérpretes de lengua de señas en dichos medios de comunicación, al igual que su derecho de informarse, de entretenerse y educarse a través de estos. En cuanto a las bases legales, trabajé con el artículo 57 de la Constitución de Venezuela, el cual habla sobre el derecho a la libertad de expresión. También trabajé con el artículo 101 de la Constitución, que habla sobre el derecho de las personas con discapacidad auditiva a estar integradas en los medios de comunicación. El cual es ley en la ley resorte, específicamente en el artículo 4, que habla sobre el incluir intérpretes de lengua de señas y subtítulos en los diversos programas en los medios de comunicación. En el capítulo 3, o también conocido como metodología, se muestran los procesos que se van a realizar para poder dar respuesta o conocer esos datos que nos propusimos anteriormente, o responder simplemente nuestras interrogantes y cómo solucionarlas. A través de esto se debe escoger un método. Yo voy a trabajar con el método cuantitativo bajo una investigación de campo nivel descriptiva. Aquí trabajaré con lo que va a ser la entrevista y la encuesta.
En la entrevista voy a hacer una serie de preguntas y en la encuesta voy a hacer unos cuestionarios. Además, también se debe tener en cuenta la población a cual yo le voy a dictar estas entrevistas y estas encuestas. Tengo que tener en cuenta también el método de validez. También tengo que tener en cuenta mi cronograma, que me va a ayudar a saber cuándo y en qué momento y a quién voy a realizar cada una de estas preguntas o encuestas, con el fin de tener una serie de datos que me va a ayudar a resolver la problemática de mi investigación o de mi proyecto. Para mí este es un proyecto muy importante de realizar porque toca el tema de lo que es la discapacidad auditiva y la integración o cómo mejorar el acceso en los medios de comunicación, que como sabemos los han tenido muy excluidos durante mucho tiempo. E incluso no solamente los medios de comunicación, sino la sociedad en general, que cada vez se vuelve más exclusiva y discriminatoria ante ellos, para ellos. De esta manera yo veo mi visión como futura periodista social, que es trabajar siempre con la sociedad en general y no solamente con un grupo de ellas, porque ¿dónde quedarían entonces mis valores como periodista, mi ética? ¿Dónde quedaría todo ese compromiso? Es aquí donde yo hago mención de una frase de Gabriel García Márquez, el cual dice: ser periodista es tener el privilegio de cambiar todos los días. Entonces, ¿por qué no empezar a cambiar esta situación? ¿Por qué no empezar a trabajar para que las personas con discapacidad auditiva tengan accesibilidad a los medios de comunicación del Estado de Aragua?